Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Sanamente. Como siempre hacemos este resumen de todas las cosas que hemos visto en los programas anteriores. Vimos con la doctora Mayra el tema de medicina familiar, de todo lo que tiene que ver con un estilo de vida saludable y qué cosas o cómo nos beneficia a nosotros el poder tener un médico familiar en nuestras familias, valga la redundancia. La noche de hoy no será la excepción, como siempre se los digo, vamos a tener al magíster Cristóbal Nieto, psicólogo clínico, psicoterapeuta, adiccionista, y nos va a estar acompañando, compartiendo toda esa información que tiene para nosotros en el tema de prevención del uso indebido de sustancias. Ya volvemos. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros esta noche y como siempre un placer de verdad compartir toda esta información porque la idea es que esta comunidad se vuelva mucho más pues entendida en todos estos temas que tienen que ver con salud mental. Y el día de hoy estoy sumamente feliz, realmente estoy feliz porque nos acompaña Cristóbal Nieto, psicólogo clínico, psicoterapeuta, y yo tengo que decirles un secreto, ese es uno de mis maestros, yo aprendí de él, de hecho creo que fue una de mis inspiraciones en todo este mundo de las adicciones. Para los que saben, pues yo soy también especialista en este tema y la verdad es que recuerdo, ahorita cuando estaba aquí de pie me imaginaba el día que llegué yo al Hospital de Salud Mental por primera vez y casualmente en esa misma semana nos tocaba dar una primera clase en la universidad, ¿no? Entonces, qué bonito poder compartir todas estas cosas. Estamos en familia, estamos en casa y la idea es que ustedes puedan también sentir todas esas cosas que nosotros podemos vivir en estos momentos. Entonces, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Angie, por la invitación. Ángela, en este caso, colega. Sí, qué bueno por lo menos verte que has crecido y que tienes la oportunidad de poder llegar a muchas personas con este tema tan importante como es el tema de las adicciones y la gente que sufre sobre esto, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Y bueno, no importa, Angie, Ángela, cualquiera de las dos está muy bien. En confianza. Otra cosa, a ver, cuéntenos, ¿qué cosas ha estudiado? ¿Dónde se desarrolla? ¿Dónde ejerce la psicología? Ok, obviamente el mercado nacional, aquí justamente en la ciudad metropolitana, yo soy psicólogo clínico, o sea, me gusta mucho el tema de la psicoterapia, el tema de las adicciones, y no solamente yo me especializo en adicciones, sino también en psicoterapia cognitiva conductual y otras especialidades más que estoy trabajando actualmente, y también el tema de niños y adolescentes, que es un tema que también se puede trabajar muy bien aquí en Panamá. Claro, y yo creo que una de las cosas más importantes cuando uno trabaja con niños y adolescentes es poder mantenerse con ese chip joven, ¿no? Con este tema importantísimo. Exacto. Y hablando un poco del tema de las adicciones, pues hay que mantenerse al día, porque las adicciones uno piensa que comienzan cuando la persona es adulta, pero realmente, ¿cuándo comienzan? Usualmente hay muchos factores, Ángela. Hay veces que el factor genético tiene una influencia bastante amplia en el tema de esa vulnerabilidad que la persona tiene para poder desarrollar adicciones, y usualmente hay personas que tienen la vulnerabilidad genética, sin embargo no desarrollan la enfermedad, y hay personas que no tienen la vulnerabilidad genética y desarrollan la enfermedad debido al uso constante de cierto tipo de sustancias, incluso situaciones, o a veces están ambas. La vulnerabilidad genética, ya sea un papá o un familiar externo que tenga un tipo de adicción, ya sea alcohol o a comportamientos, y la persona bajo un efecto de estrés muy elevado usa la sustancia y podría quedar enganchado. Ok, y una de las cosas, ¿y por qué este programa el día de hoy? Porque venimos del 26 de junio, que siempre lo utilizamos, yo antes decía que era como si fuera mi cumpleaños, porque era un día para generar todos estos espacios de prevención, y el lema de este año me gusta mucho. Hemos visto que en algunos años han sido igual, otros años los han cambiado, pero este año nos dice: las personas primero, basta de estigmatización, discriminación, reforcemos la prevención.
Y creo que tiene mucho que ver con esto ahorita que decías de esta vulnerabilidad que tenemos ya o con la que de alguna u otra manera podemos nacer. A veces estigmatizamos mucho a la gente, pero realmente no sabemos qué son las cosas que están pasando. Y haciendo como esta introducción amplia, ¿qué podríamos decir entonces, o de qué manera sencilla para la gente que nos está viendo podríamos decir que es una adicción? Sí, usualmente una adicción es algo que pasa a nivel del cerebro, donde, así bien básico, el sistema de recompensa, el sistema que te da placer, de cosas que te producen placer, la persona tiene a ver una especie de cambio químico en el cerebro que hace que la persona vuelva a tener un comportamiento una y otra vez de repetitivo. Y hay tres factores que uno puede observar en una persona que tiene adicción. El primero es la obsesión, esta persona que consume drogas, que se obsesiona por esa necesidad de consumo, que no puede pararse, que tiene una compulsión, y la persona simplemente empieza, por lo menos en el caso del consumo de alcohol, empieza con un trago y no sabe cuándo parar porque no puede. Y el tercer patrón dentro de esa adicción está la negación o el uso a pesar del daño. Entonces son cosas que usualmente aparecen o se ven dentro de ese patrón, de ese cambio químico en el cerebro. Ok, y una de las cosas que alguna vez alguien me preguntaba, ¿una persona adicta es una persona adicta porque consume todos los días? ¿O es una persona que tal vez uno puede ver que consume de vez en cuando, pero cuando empieza no para? ¿Sí o no? Sí, usualmente hay personas que tienen la capacidad de poder manejar el tema del consumo. Siempre, sobre todo, me toca trabajar con pacientes adolescentes, que les digo yo que yo no tengo problema con el consumo de sustancias, sino la persona que termina enganchado con una dificultad que gira en torno a esto. Hay personas que pueden consumir alcohol y no se vuelven alcohólicos. Hay personas que pueden ir al casino, jugar lotería o algo y no desarrollan una adicción. Sin embargo, hay personas que van al casino una vez y terminan siendo enganchados de por vida en juegos de azar, o personas que empiezan en la adolescencia con el tema del consumo de alcohol y terminan siendo alcohólicos. Así que son muchos factores lo que influyen justamente el tema de la adicción. Y es importante esto que nos acaba de comentar, porque a veces pensamos que cuando uno dice, no, es que ese es lo enfocamos como la palabra drogadicción. Y no, es que ese es un drogadicto, una persona que está en la calle, deteriorada, pero escuchando esto, cualquier persona podría estar dentro de este espacio, ¿no? Tomando en cuenta que los casinos son legales y tú vas a un casino, tú entras, te diviertes. Muy interesante los casinos que tú no sabes si es de día o de noche, uno escucha, ve las luces, las cosas, todas estas cosas que generan de alguna u otra manera placer y que nos enganchan a quedarnos ahí. Y también, pues importante, ¿qué tipo de adicciones una persona puede tener? Acabamos de escuchar alcohol, juegos, drogas. ¿Qué otras cosas nos pueden generar una adicción? Bueno, usualmente se maneja en tres formas. Usualmente el tema de todo lo que son adicciones químicas, el tema de adicciones comportamentales, que son las más comunes, sobre todo en Panamá. Estadísticamente, el inicio de las adicciones químicas, sobre todo la droga de inicio, es el alcohol. Usualmente chicos entre 11, 12 y 13 años inician con el tema del consumo de alcohol y empiezan tomando de manera repentina. Ahorita tenemos también no solamente el tema del consumo de alcohol, sino que incluso el tema de fumar. Estos chicos con vapes, con pen, que utilizan este tipo de dispositivos para poder empezar a meterse en el tema de lo que es una salida fácil con el tema del consumo de cigarrillos electrónicos. Entonces, son cosas que antes no existían, que ahorita se están viendo. Y si tengo un muchacho de 12 años que se mete a este tipo de situaciones, obviamente dentro de 10 años vamos a tener un joven que va a tener dificultades con el tema de la regulación de emociones a través de este tipo de sustancias. E incluso dentro del tema de las adicciones no solamente están las que son químicas, también las comportamentales. La persona puede ser adicta a cualquier cosa, puede ser adicta al sexo compulsivo, puede ser adicto a la ludopatía, puede tener comportamientos con los trastornos alimenticios, puede tener adicción a las compras, e incluso se habla mucho ahorita, hay un tema que está de fondo que no se habla, que pasa tipo tabú, que es la adicción a la pornografía. O sea, usualmente, hablando del tema de adicciones, metiéndonos de lleno en el tema de los jóvenes, un muchachito de 7 años que obviamente empieza a ver a través de un dispositivo móvil, de una computadora, una actividad sexual obviamente explícita para adultos, no tiene la psiquis adecuada para poder regular ese material, lo sigue haciendo de manera constante. Incluso es como si alguien se provocara una historia de abuso sexual, producto de que su psique no está lista para esto. Este chico repite constantemente ciertas características durante toda su infancia
infancia, parte de su adolescencia, y tenemos un caldo de cultivo por una persona con una adicción sexual grave a los 25 años. Este tipo de conductas, ¿qué podrían generar en la persona en la parte emocional? Uy, de todo. Esto lleva ansiedad, aislamiento, una deformación de lo que es la relación de pareja, de lo que es la relación que tienen con uno mismo, la capacidad de poder regular emociones. Hay personas que le cuesta mucho sentir, y obviamente en vez de sentir lo que hacen es que terminan escapando a través de algo que le dé placer inmediato, y esto obviamente es una salida fácil. Claro, y es interesante esto, importante también porque estuvimos hablando hace un par de semanas sobre el manejo y la gestión de las emociones y los sentimientos, y una de las cosas que uno más ve en la consulta creo que podría ser que la gente en realidad no se da cuenta de que existe esto, ¿no? Y uno va buscando todas estas salidas que tal vez a lo mejor son mucho más interesantes o mucho más fáciles de conseguir, porque al ser algo conductual creo que esto te genera placer. Ahora, esto me acaba de llevar a una pregunta. Sabemos que está la marihuana y que la querían hacer legal. Ahorita mismo están con todo este tema de que también lo quieren hacer legal, y obviamente sabemos que hay una vertiente de medicamentos que nos ayudan a estar mejor para ciertas enfermedades y ciertos trastornos y todas estas cosas, pero están estas otras personas que quieren que sea legal de manera recreativa. ¿La satisfacción realmente está en tener la marihuana, digámoslo, en una inyección o en una pastilla, o sería el fumarla? Ok, usualmente el componente de la marihuana es el THC. La marihuana que se va a vender, o sea, no es marihuana. El componente del cannabis que se vende es el CBD, que es una sustancia que tiene funciones médicas, más no recreativas. ¿Ok? Entonces, lo que se busca es la despenalización, sobre todo de lo que es la marihuana, el consumo de marihuana de manera recreacional. Hay países donde se ha despenalizado el tema del consumo, incluso se ha hecho legal, porque estos, se podría decir coffee shops, que es la palabra no adecuada, pero es lo que se hace, que venden parafernalia y venden la sustancia. Pero vemos que estos países tienen un nivel grave, sobre todo el tema de no poder parar. Estos países que han empezado con estas legislaciones ahora tienen temas con fentanilo y este montón de drogas ilícitas terribles que están causando estrago a nivel social. E incluso Panamá todavía es un país en vías de desarrollo. Panamá no es un país que tiene la capacidad para poder solventar una epidemia de tóxicos muy fuertes. En Panamá solamente nos ligamos en lo que es reducción de la demanda y reducción y la prevención, lo que es reducción de eso. Pero, ¿qué pasa? En estos países desarrollados lo que se busca es que se reduzca el daño, ya sea porque hay drogas mucho más potentes que se manejan en el mercado, por ejemplo, la heroína, que en Panamá no tenemos casos de heroína, o no sí hay, pero no hay casos que buscan ayuda médica, en este caso mi experiencia. Estas personas lo que hacen es que tienen la característica de se le da un lugar seguro para que pueda inyectarse y no se transmitan enfermedades como hepatitis C o VIH. Entonces, obviamente, no hemos llegado a ese nivel. Pero, obviamente, detrás del consumo de drogas ilegales, incluso de la marihuana, hay toda una red peligrosa donde hay muertos, hay narcotráfico, cosas que obviamente generan otros problemas sociales. Claro, que son como estas microcomunidades. Nosotros no las conocemos o tal vez podríamos escuchar de que mataron a personas y la gente piensa eso es por droga, eso es un tumbe, eso es... Por ahí va la situación. Entonces es importante que nosotros podamos tomar conciencia, y me he quedado con varias cosas que espero que no se me olviden. Una de ellas, pues obviamente el tema de la marihuana, porque es algo que siempre la gente lo ve, es un tabú, sigue siendo un tabú aunque mucha gente lo consuma, es la verdad. Pero también entonces está que los jóvenes están consumiendo este tipo de cosas. Ya vimos que en alguna, hasta cierto punto, porque no pueden manejar sus emociones, no las pueden regular, y esto no funciona, o esto les funciona pues para llevarlo mejor. Estábamos hablando, o en algún momento salió el tema del vape. Es algo muy común en las universidades, lo fuman dentro del salón, lo fuman en cualquier lugar, uno ve a las personas con esto en las calles. ¿Esto tiene algún efecto en la persona? ¿Esto genera algún tipo de adicción? Porque mucha gente lo usa porque como no fuma, entonces ahora usa eso. O porque dejó de comer, entonces ahora usan eso. ¿Qué es eso? Sí, usualmente el tema de las adicciones, bien lo explicas, Angie, es que tiene dos componentes. Hay un componente psicológico y un componente biológico. ¿Qué pasa? Las únicas drogas que producen una adicción que podría darse con efecto de abstinencia a nivel físico son los narcóticos, heroína, morfina, codeína, los medicamentos tipo benzodiazepínicos y medicamentos tranquilizantes para dormir.
y el alcohol. O sea, la retirada abrupta de estos medicamentos puede producir síndrome de abstinencia. Sin embargo, la adicción psicológica es tan fuerte y la persona lo siente tanto. Usualmente tú le quitas a una persona que está acostumbrada o fuma un vape por costumbre, le quitas eso de por medio y la persona entra en este sentimiento de irritabilidad, de ansiedad, de falta de regulación emocional, producto de que esa tendencia a engancharse con esto sí sucede. E incluso los padres a veces no saben qué hacer, cómo hago para quitarle eso a mi hijo, pero es que usualmente le decimos, eso es malo, eso no se hace, pero lo hace y le gusta, o lo hace y los compañeritos lo aceptan socialmente. Entonces, justamente la prevención va por esa línea. Me hablabas acerca del tema de la estigmatización como lema de este año, no estigmatizar como lema de la campaña de prevención de drogas. Pero todavía la sociedad no está lista para poder entender esto como un macro concepto. Usualmente la sociedad todavía lo ve como que el que consume es un vicioso, el que consume tiene un problema, es maleante, empieza a darle etiquetas peyorativas, pero esto es totalmente democrático. A cualquiera le puede pasar, como igual la enfermedad mental, el cáncer o una adicción. Así que todos somos propensos a eso. Y hablando de esto, bueno, definitivamente que nosotros tal vez estamos más sensibilizados hacia el tema porque es un tema en el que trabajamos, que nos gusta y todo lo demás, pero para todos ustedes que están en casa, pues es importante. Yo en lo personal la palabra vicioso, esa palabra, yo aprendí desde hace mucho tiempo que esa palabra no se usa y es una palabra que a mí me causa como algo cuando alguien dice que alguien es un vicioso. Entonces, pues empezar por esas pequeñas cosas de no utilizar esas palabras, ser un poquitito más hasta empáticos, pues porque uno no sabe cómo comenzó todo esto. Y lo otro que me lleva a mí, algo súper importante, la prevención. Nosotros a veces pensamos que la prevención es decirle a la gente que no fumes porque eso te daña los pulmones, o en las cajetillas y en todas estas cosas vemos partes del cuerpo dañadas, en fin, un montón de cosas. Yo sé que hace muchos años eso ya eso no funciona. O sea, decirle a alguien esto te va a hacer mal, no va a hacer que la persona lo deje de hacer. Exacto. ¿Cómo es eso? ¿Desde hace cuánto? ¿Cómo es la prevención? Bueno, la prevención tiene años, o sea, supuestamente de los años 70, ya esas décadas atrás, hace mucho tiempo atrás. Mucho tiempo. Se manejaba el tema preventivo. Antes lo que se hacía era generar miedo. Usualmente el miedo, te ponían estas imágenes recuerdo que había un sticker de una fundación aquí en Panamá que decía, o cuidas a tu hijo, un narcotraficante lo adopta. Yo veía eso y no puede ser, pero... Entonces la gente al final, el tema de prevención tiene un doble filo. Si yo soy una persona recuperada en drogas y yo me paro frente a un grupo de muchachos a decirle, oye, no consumas drogas porque te va a hacer daño, y eso es de doble filo. ¿Por qué? Porque va a decir, a ti te pasó, tú tienes un problema, pero yo no voy a quedar como tú. La adolescencia tiene una característica de esa tendencia a querer hacer todo sin consecuencias negativas. Entonces, obviamente, esto es complicado. La otra parte de prevención, cuando fueron evolucionando, entonces se guiaban solamente de enseñar los efectos que las drogas producían, pero tampoco era suficiente, porque igual la marihuana puede hacer daño a las personas, sin embargo las pruebas y tú no ves que físicamente les pasa nada. Exacto. Entonces, ahora se han trabajado otras cosas que con evidencia científica se ha visto que ha dado resultado. El tema de enseñar acerca de la sustancia, acerca del daño que produce, y se desarrollan habilidades para la vida. Se le da fortaleza al muchacho, al niño, incluso al adulto, para que aprenda a tomar decisiones, para que sepa cuándo parar. Cuando usualmente, si es un adolescente que empieza a consumir alcohol o empieza incluso con marihuana, que esa prevención secundaria no pase de la marihuana a una droga mucho más potente, que obviamente le puede generar estragos mucho más fuertes. Entonces la idea es que la prevención tiene diferentes niveles. Lo principal ahorita es la primaria, donde se enseña a nivel comunitario qué hacer para poder que las personas tomen decisiones y logren alejarse de ciertas conductas de riesgo. Incluso la prevención no solamente gira en torno al tema de el consumo de drogas. Si yo como padre, yo en casa le explico a mis hijos, hablo con mis hijos, me comunico con ellos y les digo, mira, oye, ¿sabes qué? Si haces esto, podría pasarte esto. Mira a tal persona que no tuvo control y mira lo que le sucedió. Que ese diálogo paterno o materno, ese diálogo familiar se dé. Y ese tipo de capacidad de comunicación en familia, esa prevención familiar y comunitaria, hace que no solamente el chico le ponga límites al consumo de drogas, sino también a actividad sexual antes de tiempo u otra actividad nociva que podría generar problemas. Por eso la prevención empieza en casa, o sea, individualmente dentro de casa. Claro, y una de las cosas que a veces nosotros pensamos es que esto le pasa solo a los adolescentes y papás, cuidadores, abuelas, tías. Esto es desde que estamos pequeños,
porque es como el tema de la educación sexual, por ejemplo. Quieren introducir estas cosas a personas que probablemente ya tienen información sobre el tema. Nosotros tenemos que enseñar este tipo de información desde que los niños están muy pequeños, y con el ejemplo en casa. No podemos decirle a nuestros hijos que no tomen si en la casa tomamos 3 y 4 y 5 botellas en una sola sentada. O sea, también es importante que nosotros como padres podamos generar estos espacios y estos hábitos saludables. Es que tú te das cuenta que hay gente que tiene el bar en casa como si fuera una especie de altar, o sea, el altar, o sea, sí. Y hay gente que lo ve, o sea, obviamente el mismo niño crece pensando de que eso es algo súper importante dentro de todo lo que es. Aparte, el alcohol es un desinhibidor y se utiliza como un facilitador social, por eso mucha gente utiliza el alcohol. Chicos tímidos utilizan el alcohol para poder empezar a sociabilizar, ven que le funciona y lo repiten. Entonces, la idea es que el padre tenga la capacidad para enseñar. Esta es la consecuencia negativa si abusas del consumo de alcohol. Por eso la idea es que haya comunicación, que es uno de los factores protectores dentro de la prevención. Exacto. Y sí, y ahora que escucho eso, recuerdo a un papá, unos papás que atendí no hace mucho tiempo, y yo le decía, no, lo primero que tiene que hacer es eliminar el bar que tienen en la casa. Y le dije, pero ¿por qué si el problema de él no es mío? Y yo, de verdad que es una situación muy complicada, porque sí, hay que atacar por todos lados. Y si nosotros vemos que el chico está teniendo alguna situación y están las botellas bajándose y nadie sabe por qué ni cómo, pues es importante que nosotros podamos estar pendientes de ellos. Y otra cosa súper importante para los cuidadores, buscar información. ¿Por qué? Porque si usted se sienta con ellos a decirle que eso es malo, pero no tiene información y no sabe qué más decir, créanme que ellos le van a sacar todos los estudios. Yo siempre les digo a los pacientes que vamos a ponerlo en un ejemplo más sencillo, la soda. Si tú buscas en internet los beneficios de la soda, te van a salir un montón. Hasta para limpiar cosas, herramientas, no sé qué. O sea que vamos a encontrar información con base en lo que yo quiero saber. Igual en las drogas, te va a decir por qué es bueno. Te va a decir que te sirve para dormir, que te sirve para estar más social, para, en fin, un montón de cosas. Entonces, sí es importante que nosotros podamos estar informados y estar pendientes. Porque existen especialistas además que tienen que ver con este tema y que nos pueden ayudar en todo momento. Ahorita también escuchábamos un poco algo de protección, factores de protección. Sí. ¿Qué son? Los factores de protección son esas cosas que hacen que se minimicen esa vulnerabilidad que los jóvenes, niños o adultos puedan tener, ya sea factores de protector a nivel escolar, factores de protector a nivel comunitario, individual y familiar. Son diferentes aspectos que tenemos que reforzar en las personas para que puedan tener una vida mucho más funcional, alejada del tema del consumo de drogas o otra actividad de riesgo. Ok. Antes se pensaba, Angie, que usualmente, por ejemplo, el tema del deporte. O sea, el deporte es genial. Es bueno que el chico tenga la capacidad de poder pensar, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser como Messi, etcétera. Pero esa es parte de lo que, bueno, mi ideal de vida, y yo quiero ser como Messi. Pero aparte de ir al campo de fútbol 3 veces por semana, también puedes estudiar. Mira, también eres bueno estudiando, también eres bueno en tal materia. Y desarrollate esto. La idea es que tengas la capacidad de reforzar en los muchachos, ya sabes, en la edad desde jovencitos hasta muy adultos, reforzar ese factor positivo. O sea, que le dé un proyecto de vida, que le dé metas. ¿Por qué? Porque si yo tengo metas, usualmente esas metas terminan generando dificultades. No tengo metas, termino con dificultades a largo plazo. Ok, y eso es importante, esta parte, porque nos pasa exactamente lo mismo con el tema de la iglesia, por ejemplo. Queremos traerlo a la iglesia y que él esté aquí, y pensando que con eso solamente vamos a evitar. Pero esto es solamente una parte de la vida de ese joven. Y es importante decirlo porque sí, las personas pueden estar en cualquier ambiente, ser súper profesionales, súper exitosas, pero en alguna ocasión tienen alguna situación complicada y buscan otras vías para poder solucionar. En algunos casos también, que bueno, ya estaríamos hablando de una patología dual tal vez, pero estas personas que empiezan a consumir, pero que tienen algo de fondo, ¿eso se podría dar también? Sí, el tema de patología dual es un tema un poquito más técnico. Patología dual es cuando una persona tiene, por lo menos, no solamente el tema de adicción, sino también tenemos por lo menos una depresión,
desórdenes de personalidad, cuadros de ansiedad, otra cosa que podría agravarse con el consumo de alcohol. Pueden convivir las dos juntas, las dos enfermedades juntas. Puede ser que estoy deprimido y termino consumiendo alcohol para bajar los síntomas de depresión, o muy ansioso y termino consumiendo marihuana para poder regularme. Entonces eso al final termina dos problemas, uno de ansiedad y al final otro de consumo de sustancias, y es más complicado trabajarlo. ¿Por qué? Porque las adicciones tienen una particularidad. Cuando una persona entra al ambiente oscuro de la adicción per se, la persona minimiza los síntomas negativos, la persona no ve que tiene un problema, y esa negación es muy difícil de romper. Ok, interesante. Todas estas cosas, a pesar de que pueden ser un poco pesadas, porque es información difícil. Tal vez alguna persona en casa pueda estar pasando por esta situación, tal vez alguno de nosotros pueda estar pasando por esta situación. Y lo importante es que nosotros podamos estar en contacto, ¿no?, con esta realidad, y que a partir de eso nosotros podamos buscar la ayuda que sea necesaria. Los quiero invitar en estos momentos a recordar nuestro correo electrónico que tenemos ahí para hacer todas las preguntas que ustedes quieran, y todas las cosas que van llegando se las damos al especialista para que él nos vaya contestando a esas preguntas. Bueno, yo creo que en este momento vamos a ir a un corte, porque la verdad es que la conversación está tan buena y tan interesante que vamos a parar aquí y vamos a continuar dentro de poco, así que por favor no se vayan, que pronto volvemos. Okay. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros, y bueno, importantísimo recordarles que tienen el correo electrónico para enviar todas las preguntas, todos los comentarios, todas las cosas que pues por ahí les van saliendo, algunos pensamientos, lo que ustedes quieran. El correo realmente es una manera mucho más privada de poder compartir todas esas cosas, porque en salud mental evidentemente no vamos a estar escribiéndolo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, agradecerles a todos los que están en sintonía todos los miércoles, importante, y también mandarle un saludo a todos aquellos que están en la retransmisión. Y esta semana pues también un saludo especial a todos los que nos han compartido, que es también nuestro programa, desde Centroamérica. Así que bueno, vamos a continuar. Hemos estado hablando de qué es una adicción, hemos estado hablando de a quiénes le puede pasar una adicción, cuáles son los distintos tipos de adicción que existen. También hemos estado hablando un poco sobre la prevención, los diferentes niveles que existen, y sabemos que la prevención no es decir que las cosas son malas, sino abrir espacios, hacer diferentes cosas que nos ayuden a nosotros a darnos cuenta de los estilos de vida saludables, porque va muy ligado a tener un estilo de vida saludable, las habilidades para la vida que siempre conversamos, toda esta gestión de nuestras emociones, todo va muy ligado. Ahí va el ejercicio, la alimentación, la higiene del sueño, todas esas cosas que hemos estado viendo durante todos estos programas que llevamos. Entonces, una cosa súper interesante es, cuando nosotros estábamos en pandemia, yo sé que este tema de la pandemia ya está como un poco repetido, pero cambios climáticos, la pandemia, terremotos, etcétera, etcétera, ¿esas cosas influyen en la gente y el consumo? Sí, sí, claro que sí. Bueno, el tema de los terremotos, el cambio climático y todas esas montones de desastres naturales, bueno, no me atrevo a decir cambio climático, pero sí el tema de lluvias y terremotos, siempre han sucedido. Eso siempre ha pasado, solamente que lo que tenemos ahorita es mejor comunicación. Ahora en segundos, apenas pasa un desastre natural, sale a través de los celulares, de las noticias, así que la gente se entera de todo. Y el tener más exposición a un tema se hace pensar de que es más común cuando realmente siempre ha pasado. Pero el tema de pandemia sí fue diferente.
El tema de pandemia tuvo sus características muy puntuales y de una u otra forma cambió la humanidad, para bien y para mal. ¿Por qué? Porque primero puso la ciencia de número uno, a que la gente creyera en la ciencia, que la gente se cuidara mucho más. El hecho de que antes no se hablaba acerca de salud mental. Recuerdo que en Panamá, en nuestro país, cuando se dio el lockdown, que se hizo el encierre de que nadie podía salir, se decretó una ley seca. Apenas se acabó la ley seca, la gente bajó un poco la intensidad del estrés que se vivía y la gente empezó a relajarse. Qué casualidad que el consumo de alcohol y la relajación social vino justamente con esto, ¿no? E incluso la ola más grande que se dio, que fue la de diciembre, año 2020 y enero 21, vino después de fiestas patrias que la gente estaba tratando de pensar de que no existía el COVID. Y se hablaba entonces el tema de la salud mental. Hubo gente que empezó a tener problemas de insomnio, problemas de sueño, niveles de estrés, ya sea por el encerramiento, por el duelo, por el miedo, por temas económicos. Y se ve que a nivel social, Angie, cuando un país tiene problemas a nivel económico, a nivel social, una de las escalas que se dispara es el consumo de alcohol. Y Panamá tiene un nivel de consumo de alcohol bastante elevado. De hecho, creo que somos el primero en la región, ¿no?, en consumo de cerveza. Eso es un medidor. Ajá. Entonces, la verdad es que es una situación que nosotros tal vez, bueno, en Panamá hacen varias, entonces es como también muchísimo más fácil acceder a ellas, y cada vez vemos que hay más. Entonces, hermanos, es importante que podamos hacer las cosas, pero también hasta nosotros saber nuestros límites. Yo creo que eso es importante, el poder reconocer esto. Y tengo que decir algo, eso del cambio climático lo dije yo, eso no iba por ahí, porque bueno, evidentemente ya tendríamos un problema mucho mayor sabiendo que si hay un cambio climático yo voy a conseguir una adicción. Esa palabra ahí vale, porque hay personas que ante noticias o ante eventos que no son muy constantes o cosas nuevas en su vida, no saben afrontar el estrés. Entonces hay personas que ante eventos normales en su vida tienden a dramatizar o hacerlo de manera muy extrema y terminan entonces buscando un método sustitutivo para no sentir emociones. O hay personas que tienen eventos negativos en su vida constantemente y tienen esa resiliencia y esa capacidad de seguir adelante a pesar de las circunstancias. Por eso mucho se ve el tema de la personalidad con circunstancias. Puede ser que yo me pongo muy estresado porque llueve y el tranque se pone espantoso y por eso yo simplemente me olvidé de todo. Recuerdo que había una campaña que decía, hay un tranque, bájate la vida fácil. Entonces, la idea es que salgamos del problema justamente con algo que nos desconecte, y en este caso estaba la bebida. Pero está bien para una persona adulta, pero ¿qué pasa por un muchacho de 16 años? Que salió mal en los exámenes, que la novia lo dejó. Entonces, ¿cómo yo hago para desconectarme de las emociones? Claro, y también esa parte de los jóvenes que van a comprar, si no lo tienen en la casa es muy fácil comprarlo, porque ahora en todos lados venden eso, y aunque afuera digan que no se le vende a mayores de 16, yo ni siquiera sé cuándo es la edad, pero igual se los venden. Y otra cosa que también me lleva por ahí es que recuerdo una vez que estaba yo de visita en otro país, íbamos en el carro con las ventanas abajo porque hacía fresquito y lo único que uno sentía en el ambiente era esto olor a marihuana. Yo recuerdo alguna vez en estas conversaciones que teníamos y alguien preguntaba cuál es el porcentaje de personas que llegan a los hospitales de Panamá por el uso de sustancias, pero también decían que eso es algo que nosotros como que no tenemos marcado, o sea que yo puedo estar fumando y choco a alguien o lo que sea, pero eso no hay ninguna cuestión que me diga a mí que yo estaba o no fumando. ¿Qué podemos decir respecto a eso? El tema estadístico es un tema complejo, porque igual con el tema del suicidio se podría decir que hay un subregistro porque solamente se ven suicidios consumados, pero no el para suicidio. Yo me choco o me quedo, o yo me choco un accidente de tránsito y quedo como si fuera un accidente de tránsito, pero no como un suicidio. Exacto. Cuando realmente la causa del accidente fue esa. Por eso muchas veces pasa por debajo, y quizás las estadísticas sean mucho más elevadas, solamente que no están cuantificadas. Y eso es importante también porque nosotros, es un arma, o sea, eso es un arma. Tras que ya de por sí los carros, pues si uno no lo sabe llevar bien, es un peligro para los demás. Si una persona está bajo efectos de cualquier sustancia, pues pueden ocurrir desgracias. Y hablando un poco de eso de las propagandas, ya las propagandas no dicen cuando manejes no tomes, sino dicen cuando tomes no manejes. Porque ellos le han dado la vuelta completamente porque saben que igual la gente va a seguir tomando, pero entonces mejor no manejes.
Yo recuerdo que también hace algunos años intentaron hacer estas campañas con todos estos servicios de transporte, ¿no? De que cuando vas a la discoteca o cuando vas al bar o lo que sea, los llames a ellos en vez de... ¿Habrá parado? Digo, no tenemos las estadísticas, pero se utilizará eso mucho más ahora, yo creo. Pero hay opciones, o sea, ahorita creo que se dio en Televisión Nacional hace estos memes donde personas la paraba la policía y se iba en el auto en grúa. Obviamente era un poco de bofa, pero obviamente era parte del aprendizaje social, cosas que suceden. Pero ahorita hay más alternativas. Ahora la persona ya no solamente va a una discoteca, sino se queda en casa de amigos, donde obviamente no se maneja, o pide un servicio de otro tipo de transportes selectivos para poder entonces movilizarse, que es algo positivo también, ¿eh? Sí, también es importante pues ver todas esas cosas positivas. Y hablando de eso de los memes, me acuerdo que hubo una temporada en donde salían muchísimas personas que les agarraban los policías en la noche. Recuerdo una que hablaba en inglés, o sea, de verdad sí, me acuerdo que eran todas estas cosas, pero fueron como muchas en muy poco tiempo, y después de eso empezamos a ver que, bueno, tal vez ya no salía en la televisión, porque esa gente quedó inmortalizada, pero ya no salía tanto en la televisión, y creo que un poco todos estos servicios han hecho que la gente tome un poco más de conciencia y que utilicen estos servicios, pues valga la redundancia. Hablando de esto que estábamos hablando hace un rato, como hay factores de riesgo, de protección, tenemos factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, factores de riesgo, podemos decir ahorita que más que los chicos adolescentes, para meterme solamente en esa población, los chicos de Panamá no es que estén en riesgo, pero sí hay muchos vulnerables. O sea, usualmente la vulnerabilidad no solamente viene por el tipo de vivienda o el tipo de comunidad, sino también por valores personales, temas o dificultades que la persona tiene. En Panamá tenemos una población elevada de jóvenes que nacen fuera del matrimonio, jóvenes que nacen de madres adolescentes, jóvenes sin acceso a lo que es educación y acceso a lo que es salud. Entonces son detallitos que poco a poco, que incluso tienen dificultades en la parte escolar. Papá no tiene escolaridad, hijo no llega a la escuela, o evade o simplemente abandona el colegio. Todo este tipo de situaciones lo hacen vulnerable a un entorno que va a tener la oportunidad de ofrecerle sustancias para poder salir del problema, o simplemente desconectarse de la realidad que está viviendo. O sea, entonces, en este caso, este chico que vive con dos padres que trabajan del lunes a sábado de 6 de la mañana a 9 de la noche y no comparten tiempo de calidad con este muchacho, usualmente el chico se cría en la calle. Quien lo cría, obviamente, al final puede estar cerca de una persona que tiene otros intereses, y terminamos entonces con un factor de riesgo y vulnerabilidad bastante altos. Entonces, la idea es que se cree conciencia del espacio de comunicación, del espacio de compartir en familia. Todos estamos en vulnerabilidad de poder padecer cualquier cosa, incluso una adicción, así que todos estamos vulnerables ante situaciones en la vida que a veces no podemos controlar. La idea es que programas como este haga que las personas vean, se den cuenta de que hay una problemática que existe. No alarmarse y poner el grito al cielo producto del problema, sino que empezar con nuestro granito de arena. Oye, ¿sabes qué? Vamos a conversar. ¿Qué piensa mi hijo acerca de las drogas? ¿Qué piensa mi esposo acerca de el problema con esto? ¿Qué piensa mi esposa? ¿Cómo se relaciona ella con él? ¿Ha hablado del tema de drogas? ¿Ha hablado del tema de sexualidad? O sea, que hablemos en la escuela de los profesores. Usualmente el consejero sea ese modelo, no solamente para impartir clases, sino ese modelo de persona. ¿Sabes qué? Yo me esforcé y ahora me va bien, me gusta mi estilo de vida, soy feliz con lo que hago. Entonces, que se venda esa imagen. Claro, y esa parte también es importante, porque a veces los papás de alguna u otra manera buscan que sean los de afuera que críen a los hijos. Y una de las cosas que conversábamos nosotros en un encuentro que tuvimos hace poco de misión compartida era que nosotros, como esos entes que estamos fuera, debemos ser esas figuras de protección, porque si en casa no están recibiendo lo que ellos necesitan recibir, pues nos toca a nosotros. Nosotros que tal vez no somos papás, nosotros que en teoría pues no tenemos esa experiencia de vida, nos toca conocer, tener, saber información. Y otra de las cosas que siempre les digo es que uno no necesita proteger a un joven abrazándolo y dándole besos y todo eso. Uno necesita brindarle herramientas para su vida, para que él pueda aprender a manejar todas estas situaciones que están alrededor. A veces también pensamos que no, es que son los amiguitos lo que les dicen, y entramos entonces en el tema de la presión de grupo. ¿Qué es la presión de grupo?
Cuando el chico usualmente porque pensamos que la persona del grupo es, oye, pero haz esto porque nadie te presiona que tú consumas. De hecho, me ha tocado casos donde el muchacho está parando de consumir sustancias, en este caso marihuana, y los amigos que están con él, que saben que él quiere parar, lo incitan a que pare, a que no lo haga con ellos o que no esté con ellos cuando ellos lo vayan a hacer. Entonces, al final, no es que ellos me incitan, sino que el hecho de tratar de pertenecer, de estar presente en la vida de estas personas, hace que yo sea accesible a ciertas conductas que podrían ser perjudiciales. Y eso no solamente con el tema de drogas, ¿no? Sino cualquier otro tema que también podría generarle problemas al muchacho. Claro, y también ahí me pone a pensar en el tema de los bullies. Uno quiere pertenecer y uno entonces también empieza a hacer maldades a los demás, empieza a estar ahí. El tema de la autoestima, el autoconcepto, de los valores, la autoeficacia y todos esos autos, ¿no?, que están dando vuelta, que forman al ser humano. Usualmente el chico a veces viene con ese arrastre de muchas cosas, problemas en casa, problemas de desarrollo, problemas sociales, etcétera. Y obviamente esta es una salida fácil. Yo los invito realmente a buscar apoyo siempre en los especialistas. Yo creo que es importantísimo, así como no estigmatizamos a las personas que consumen alguna sustancia o hacen un uso indebido, también si estamos viendo alguna situación en casa, es súper importante que nosotros podamos brindarles estos espacios a los chicos. A veces nosotros no sabemos cómo manejar un tema, pero si hay un especialista, pues es importante que él también pueda ver todas estas cosas que le están pasando, tal vez se abra un poco más, y eso no es que nos va a hacer malos padres, porque no sabemos nosotros cómo hacerlo, pues para eso están las otras personas. ¿Cómo hace un joven o un adulto? Porque nos enfocamos en el joven y la presión de grupo, pero también está la presión de grupo para personas adultas. Estos compañeros de trabajo que tú no quieres ir, pero te invitan a comer o te invitan a tomar, y tú por no quedar mal, por tratar de pertenecer, por tratar de... ¿Cómo podemos hacer para que eso no nos afecte? Usualmente hay un concepto llamado asertividad. La asertividad es esa tendencia a exigir mi derecho y poder poner mis normas y mis reglas en mi vida y que obviamente pueda blindarme de cosas que podrían pasar. Hay personas que son muy pasivas, que no tienen la capacidad de decir lo que sienten y se reprimen todo. Entonces, estas personas son personas con dificultad, sobre todo para decir que no sin sentirse culpables. Esta gente que tiene dificultades en la aceptación, quiere ser aceptado por todos y a todos le dice que sí, se meten más trabajo que el que debería, ¿no? Entonces, al final, ese tipo de personalidades termina vulnerable ante las personas que son más, que incitan más cosas. Y mire que realmente acabo de pensar en algo súper interesante con eso, porque a veces nosotros pensamos de la adicción al trabajo, por ejemplo, pero puede ser que es alguien que no sabe decir que no. Entonces se va llenando de trabajo, pero es porque no sabe decir que no y no realmente porque es adicto al trabajo. Entonces, bueno, es importante que en este tema nosotros podamos ir viendo todas esas cosas, ir viéndolo muy detalladamente, ir trabajándolo de las mejores maneras posibles, porque también si nosotros estamos como poniendo altos o haciendo de que no pasa nada o que todo es muy grave, pues es como que nos atamos de manos y en realidad no podemos seguir. Ok, entonces creo que en estos momentos nos vamos a ir a un corte comercial para entonces regresar con todos esos tips para papás, para familias, para profesores, para todo el mundo que esté allí, que necesite y quiera generar estos espacios de prevención. Nos vemos entonces en unos minutos. ¿Ya? Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Realmente no quiero decir que los otros programas no han sido interesantes, pero yo la verdad es que esto genera muchas emociones positivas en mí y creo que ha sido muy importante para que todos podamos compartir esta información que es sumamente valiosa y que es algo que nos forma para la vida y que lo vamos a tener en los grupos juveniles, en los grupos de niños, en los grupos de adultos, en fin, en todos, porque tampoco podemos sacar a la población más adulta, porque los adultos mayores también pueden tener, se ven casos.
Y otra cosa, yo recuerdo cuando hice mi práctica, me acuerdo en aquel entonces, yo no sabía que esta chicha fuerte y que todas estas cosas también generaban adicción, Todo eso. pero bueno, también, entonces eso es importante también, todas esas bebidas autóctonas nacionales, no sé cómo llamarles, también pueden generar este tipo de situaciones. Sí, y ni les voy a mencionar todos porque les voy a hacer propaganda, así que mejor lo dejamos hasta ahí. Es que el cerebro reconoce etanol o el alcohol desde la champaña más cara que existe hasta la vida más artesanal. O sea, igual el cerebro lo ve como si fuera algo intoxicante. Y ahora que hablamos de eso, para ir hablando también de algunas otras cosas así como más, el alcohol que venden en las farmacias, ¿por qué tiene una calavera afuera si hay gente que lo autoconsume? Ok, eso es tóxico, es Ajá. venenoso. Usualmente el porcentaje de alcohol que tiene eso gira en torno al 60, 75 o 90%. Es alcohol destilizado que no es para consumo humano. Las bebidas destiladas de tipo, las bebidas que consume usualmente tienen por lo menos un porcentaje de 10, 12, 15, máximo 20, máximo por servida. Esta bebida tiene una cantidad que puedes tomarle, puedes envenenarte automáticamente. Ok, o sea que estas personas que ya llegan a este nivel, no sé si decirle elevado o muy tóxico. Es un alcoholismo ya crónico, patológico, ya es una adicción grave al alcohol. ¿Qué uno hace con este tipo de personas? O bueno, Eh, antes de eso, mejor para ir como en orden, ¿qué hacer o cómo darme cuenta que yo tengo a alguien en casa con esta situación? Usualmente, bien que haces esa pregunta, Angie, mira, usualmente cuando en una casa, una familia, hay una persona que tiene un patrón adictivo, usualmente no solamente él es la persona con problemas, se habla de que el adicto no crea problemas, los agrava. Ya la familia, el núcleo familiar tenía dificultades y esta persona lo que ha hecho es que todos los síntomas giran en torno a él. ¿Okay? Y la familia, la esposa, los hijos, los compañeros de trabajo, los padres también se enferman de él es dependiente, ellos son codependientes a él. Ok, entonces estamos viendo ahorita mismo un tema, quiero repetir esto, no es la persona la que crea los problemas, sino que los agrava. Ya se va dando situaciones en la casa que hacen que esta persona sea como que, oye, aquí hay un problema, porque a veces hay tantos problemas alrededor, pero realmente como que no le prestamos atención y bueno, resulta que van saliendo por ahí, ¿no? Ok, importante esa parte. Entonces nos podemos dar cuenta de que existen problemas, van saliendo situaciones físicamente, emocionalmente. ¿Cómo podríamos esperar que se vea una persona que está presentando esta situación? No, usualmente eso es lo que nosotros tenemos justamente como el tema de estigma, porque pensamos que una persona que tiene adicción es una persona que está los lunes en la mañanita deteriorado físicamente, va con una pachita bajo el palo de mango. Es como la vernacularmente decimos, ¿no? Pero al final la adicción tiene muchas caras. Usualmente un patrón adictivo lleva aislamiento, lleva sufrimiento, lleva dolor. Hay personas, me ha tocado escuchar, que quieren parar de consumir cualquier tipo de sustancia o conducta, pero no lo hacen no porque no quieren, sino porque no pueden parar de hacerlo. O sea, una persona que simplemente se mete en esta espiral oscura donde está consumiendo constantemente y quiere ponerle fin, a veces piensa que el único final que puede tener es muriéndose. O sea, incluso están muertos en vida, o sea, no tienen una capacidad de dominio acerca de eso. Hay una teoría que habla que adicción es A sin y dicción voz, o sea que la persona pierde su capacidad para poder hablar, para expresarse, para existir, justamente por el consumo. Entonces, si la familia detecta que alguien tiene un problema, ya sea un muchacho, vamos a decir en este caso adolescentes, usualmente hay papás que exageran, que hacen este drama espantoso y gritan y castigan y hacen toda clase de cosas, pero al final solamente es una bulla de 2 semanas y después se acaba todo como si no hubiera pasado y no le ponen el tratamiento adecuado que ese muchacho necesita porque piensa que se va a quitar solo, o si no, padres que piensan, no te preocupes, es parte de la adolescencia y el consumo, en vez de quitarse, lo que hace es que se va agravando. Ok, nos ha llegado una pregunta interesante, mire que no la habíamos puesto acá. ¿Las adicciones tienen cura? No, la adicción es, de hecho, el consumo perjudicial. Cuando la persona tiene ese consumo donde la persona no ha desarrollado una adicción, tú puedes parar de consumir sin mayor problema. Ok. Vas a tener dificultades justamente en la parte social, pero vas a poder parar sin mayores dificultades. Sin embargo, cuando la persona cruza esa línea, que es invisible, entre un consumo perjudicial y una adicción per se, apenas cruzas esa línea ya no tienes vuelta atrás. Lo que tienes que hacer
estar en una recuperación constante para no volver a caer. Entonces es algo bastante complejo que usualmente es lo que a las personas a veces les cuesta mucho aceptar. Ok, o sea que la adicción no se cura, estamos en un proceso de recuperación. Constante, es como la diabetes. Ajá. No porque yo sea diabético me van a dejar de gustar los dulces. No porque yo sea alcohólico y deje de tomar alcohol me va a dejar de gustar el consumo de alcohol. Entonces la idea es que yo vivo a pesar de eso. Importante esa comparación, ¿no? Que realmente no es algo que va a desaparecer de nuestras cabezas, sino que vamos en ese proceso. Y yo recuerdo que yo siempre le hago un dibujito así a los más chiquitos, ¿no? Este es el camino, esta es tu vida, estos son algunas a veces que puedes recaer, pero siempre tratando de ir en este camino, en este proceso, porque eso es un proceso de vida y es una manera de llevar nuestras vidas, ¿no? Estábamos hablando del tema de los jóvenes en la casa, de la estigmatización. Importante que nosotros podamos tomar en cuenta pues todas estas cosas a la hora de estar con nuestros hijos y es muy común eso que nos comentaba de cuando los papás ven esto, se forma el revolú y a las 2 semanas ya todo el mundo se olvidó y los papás culpabilizan diciéndolo, pero en realidad hablemos de responsabilidad, responsabilizan a los hijos de la situación, pero ellos en la casa no se han dado cuenta que le pasan la droga es por la ventana. Porque hemos tenido casos en que los jóvenes ni siquiera salen de la casa y se las pasan es por la misma ventana del cuarto. Entonces, los papás hay que estar alerta de todas estas cosas sin maximizar, porque entonces tal vez en algunas ocasiones podemos crear todos estos espacios y al final quedamos en nada. Así que, si yo tengo un caso, ¿qué hago con eso? Soy una mamá, soy una tía, una abuela, la catequista, la señora de la iglesia y me encuentro con una situación como esta. ¿Qué hago? Ok, hay muchas formas como los padres actúan. Te comento algunas de ellas. Hay veces que los padres, por miedo al que dirán, no lo dicen, se quedan callados. Se lo comentan a una amiga, se lo comentan a la madrina, a alguien por lo menos en la familia de poco más autoridad que pueda por lo menos dar una sugerencia. Hay veces que el papá castiga al muchacho un castigo de 2 años completo que al final termina rompiéndolo, pero usualmente este tipo de casos se dan cuando hay dificultades graves en la familia. Usualmente una familia que tiene este tipo de comunicación bien estructurada, no es que no existan casos, sino que si se da la situación, la familia tiene la madurez necesaria para poder resolverlo. Es como el caso de que en la escuela, todos los muchachos que le va bien y que tienen padres dedicados a hacer una reunión de padres, qué casualidad que los padres que van son los padres dedicados. Los padres que tienen que ir son los que no van a la escuela. Entonces, en esos papás es que usualmente aparecen ese tipo de casos. Entonces, tipo de familias gira en torno a esta fiesta constante y entonces cuando el padre se da cuenta de que hay un problema, en vez de trabajar la situación o exagera la reacción o simplemente la evita. Obviamente por evitar una responsabilidad de darme cuenta que yo como padre fallé al ver que mi hijo consume drogas. Entonces, al final son 2 personas con enfermedades que no pueden manejar. Y ahora que escucho esto, vuelvo a recordar lo que estábamos hablando de la codependencia. ¿Qué es entonces la codependencia? La codependencia es cuando una persona, yo dependo de drogas y mi familiar depende de mí, o sea, es codependiente de mi adicción. Yo dependo de drogas y el familiar quiere depender para poder cuidarme, ayudarme y al final termina desapareciendo, porque su valía gira en torno a salvarme a mí. Y es esta persona que de alguna u otra manera quiere ser como el Superman de la casa, ¿no? Yo estoy pendiente, dejo de trabajar, estoy encima, estoy viendo lo que estás haciendo, si te estás bañando todo en la puerta ahí más o menos, estás en el baño también. Y nos enfermamos. Sí, pero eso usualmente no solamente gira en torno al consumo de drogas, Angie. Mira, por ejemplo, hay casos más complejos donde papá alcohólico, papá consumidor de drogas, papá con tema de delincuencia. Este papá tiene varios hijos, varias hijas, y la mamá es codependiente de él. La mamá es una persona que todo el tiempo se la pasa regañándolo, le hace la comida, le limpia las borracheras, etcétera. Esta señora está pendiente de su esposo para que no consuma y no genere problemas en casa. Sin embargo, los hijos pasan invisibles. Ellos no son importantes en la familia porque todo gira en torno a el señor que tiene un problema de alcoholismo. Estos niños, como crecen invisibles, vienen con una autoestima lesionada, con un pobre autoconcepto y terminan siendo adultos con muchas carencias, siendo paradependientes, porque su valía gira en torno a cuidar, depender o ayudar a otra persona para poder ver que existo. Entonces, esto es más común de lo que pareciera y tenemos muchísimos chicos paradependientes que al final terminan repitiendo el patrón familiar una y otra vez porque no ven que hay un problema.
Exacto. Y eso es importante también mencionarlo porque también hay espacios para estos hijos de personas que consumían o que consumen. O sea, y en Panamá los tenemos. Yo creo que es importante que también podamos ir buscando información al respecto en caso de que en algún momento hayamos pasado por estas situaciones. Y es muy difícil porque imagínense, o sea, está el dependiente, el codependiente y el otro dijimos que es el paradependiente. Estos muchachos solos, desamparados, preguntándose por qué les tocó esto, ¿no? Y las mamás y algo es importante, algo que voy a preguntar, ¿esto lo hacemos consciente? No, pasa en automático. Es en automático. Ok, importante saber que entonces esto es en automático. Porque a veces decimos, no, pero es que ella le sigue los gustos y le deja la puerta abierta para que entre y después golpea o lo que sea y pensamos que es que lo hacen porque sí, pues porque les da la gana, pero en realidad es una cuestión que va pausando de manera automática, de manera inconsciente y que probablemente cuando se nos estrella en la cuestión entonces... Y se vuelve transgeneracional, Angie. Vemos que usualmente el chico termina convirtiéndose en la misma imagen del papá. Papá, abuelo consumidor, papá consumidor, hijo consumidor. Entonces, o incluso la chica termina casándose con un hombre alcohólico para sanar a su papá a través de su pareja. Entonces, son cosas que usualmente uno ve que no lo vemos de manera muy gráfica, a menos que lo tengamos en la consulta. Pero para todo esto, como bien dijiste, hay ayuda. O sea, lo principal es hablar, hacerlo visible, darse cuenta de que hay una dificultad y que tenemos que mejorarla. Sí, y eso que acabamos de escuchar de esa transgeneracionalidad es súper importante porque qué difícil es entonces entrar en una relación en donde tu pareja hace lo mismo y tú quedas en ese mismo ciclo vicioso y al final no para y nos vamos sintiendo cada vez peores, entonces vamos teniendo hijos y sigue exactamente lo mismo. Entonces sí es importante que nosotros podamos darnos cuenta de todas esas cosas y también tomar en cuenta si hemos tenido a ese abuelo, a ese tío, a ese primo, tomar precaución. Yo creo que es muy importante eso. Si ya nosotros sabemos que tenemos al tío feliz en la fiesta, si sabemos que tenemos a un papá que ha consumido, una mamá que tiene alguna situación con el juego, que puede ser común, con medicamentos, también nosotros a manera de prevención tratar de evitarlo. Y no es que si mi papá es consumidor de alcohol, yo voy a dejar de tomar alcohol. Puede ser que tengo que prevenir cualquier cosa que tenga a mi alrededor y tratar de balancearlo a través de un estilo de vida saludable. ¿Qué tips podemos darle a los papás, a los cuidadores y a esas personas que están ahí afuera que quieren ayudar, que quieren también hacer prevención? El tema de, por lo menos, la principal prevención que tengo yo es mi círculo de acción. Yo no voy a poner ahorita una cancha de juego, no puedo hacer eso. Programas como esta ayudan a nivel de prevención comunitaria. Sin embargo, la principal prevención se hace en casa, conmigo mismo. O sea, obviamente con mis personas a cuidado, con mis superiores, con personas con las cuales tengo mi círculo de acción más cercano. Entonces, lo principal es hablar. Una de las cosas que usualmente pasa en tema de consumo es que las personas se dan cuenta cuando ya es tarde. Los familiares se dan cuenta cuando ya se cruzó la línea. La idea es que se pueda comunicar acerca de un problema, que en familia, que como persona tengamos la capacidad para poder hablar de esto. O sea, que no lo veamos como un tabú. Porque si se puede hablar de un problema tan grave como es el consumo de drogas, también se puede hablar de otros temas que pueden ser de difícil manejo. Ok, y como siempre hablamos de los más vulnerables, no necesariamente hablamos de los jóvenes, eso es importante. El programa hemos hablado mucho de los jóvenes, pero esto va enfocado a toda la población, porque nosotros en nuestro país tenemos niños de 12 años, 13 años, 11 años que ya tienen situaciones difíciles, que tal vez para la parte mucho más teórica no podemos decir que es un adicto, pero sí tiene problemas severos con el consumo. Y eso va generando, como lo dijimos, todas estas comunidades, ¿no? Todas estas cosas que están en torno. ¿Dónde podemos buscar ayuda? Ok, ayuda hay siempre a la mano. Ahí si la persona ya tiene un problema grave con consumo de sustancias, hay lugares, sobre todo grupos de autoayuda, en este caso anónimos, que la persona puede pertenecer a estos grupos. O si no, ayuda profesional también ayuda bastante. A veces a nivel de la iglesia, creo que ahí también hay apoyo, sobre todo para poder brindar apoyo. Hay fundaciones que apoyan bastante, hay fundaciones a nivel civil, como la Cruz Blanca Panameña, que también tiene un programa de prevención en adolescentes. Hay hospitales que están especializados en temas de adicciones. E incluso, sobre todo, si es ayuda médica, sobre todo, creo que el Estado cuenta con centros para poder tratar a estas personas. Ok, entonces ya estamos un poco más claros. Tenemos grupos anónimos, tenemos iglesia, tenemos las personas profesionales, los hospitales,
En fin, hay lugares para buscar ayuda. Yo creo que eso es algo súper importante que tenemos que saber. O sea, no importa. Hay personas que dicen, es que yo no quiero que me vean entrando ahí. Créanme que es mejor que lo vean entrando ahí a que después tengamos que ver una situación mucho más complicada. Y de hecho, porque es algo importante, nosotros aquí en Panamá no podemos poner afuera que clínica psicológica ni clínica. Así que la gente no sabe ni siquiera usted qué va a hacer, así que usted vaya. Que lo importante es que usted vaya y esté y haga un proceso, porque sí hay. En el tema económico, pues existen diferentes tipos de profesionales, diferentes tipos de proyectos, de programas que también están al alcance de nuestras manos, de nuestros bolsillos yo creo que lo más importante es tener una buena voluntad para buscar la ayuda, para buscar ese apoyo. ¿Dónde podemos encontrarte? Ok, yo estoy en el Centro Médico Royal Center. O sea, yo atiendo prácticas privadas en las 3:30, lunes a viernes, hasta la noche. Si quieres te paso los teléfonos para que puedan perfecto. a la persona que lo necesite. Perfecto. Y bueno, si quieren saber igual más a través de las redes sociales, me pueden seguir a mí, @druglessmind, que también siempre estoy hablándoles de todo este tema de adicciones, de hábitos de salud mental saludables, etcétera. La verdad es que para mí ha sido un placer. Últimas palabras. Bueno, gracias por la invitación y tomar conciencia de que esto es un problema que puede empezar a manera algo muy sencillo y puede convertirse en algo muy grave. Lo principal es aprender a decir no. Aprender a decir no. A veces se nos hace tan difícil una palabra tan corta, pero es tan difícil de manejar. Yo creo que eso es súper importante, el empezar a decir que no. Cuando le pregunten por qué, pues porque está ocupado, aunque sea que vaya a dormir, eso es importante. El dormir, el tener un tiempo a solas, el tener un espacio para cada uno de nosotros es fundamental para tener una buena salud mental. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. La verdad es que estoy, como se los dije, muy feliz. Creo que es un tema que nos importa a todos, y qué mejor que tener a un profesional tan maravilloso como Cristóbal Nieto, que nos acompañó. Y también le quiero mandar un saludo muy especial al padre Freddy Cabrera. Así que, hermanos, nos vemos en la próxima y recuerden que pueden ver este programa en su retransmisión. Hasta luego.